A ver, ahí les va lo que sabemos hasta este momento relacionado con el caso. Llega la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que cuando quieren hacer una detención, alguna fiscalía que no es en el Estado o dentro de su jurisdicción, tienen que acudir a las autoridades locales, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque aquí está Javier Corral. Entonces, lo que hace la la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es que van y meten el documento, o sea, lo entregan, haz de cuenta, así como de oficialía de partes, fírmamelo, e inmediatamente corren a detener a Javier Corral. Entonces, tuvo que intervenir el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, para sacar a Javier Corral y decir, espérame, porque no porque me hayas entregado Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua un oficio, quiere decir que procede. Entonces, ahí es donde entra. Imagínense el caso, que tuvo que entrar tuvo que entrar el fiscal de la Ciudad de México, el encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, a rescatar al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque decidió no colaborar con la Fiscalía de Chihuahua, por lo que no cumplimentaron la orden de aprehensión por corrupción y peculado en contra del morenista. Este es el tema. O sea, no puede llegar a una fiscalía y decir, ya, vengo aquí a detener, ya me voy. No, necesitan colaborar porque están fuera de su jurisdicción. El que tendría que haber detenido tendría que haber sido un operativo en conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Anticorrupción de Chihuahua para que la detención fuera legal y procediera. Eso no pasó. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le quiso aplicar madruguete a la Fiscalía de la Ciudad de México y creo que es evidente por qué. Te voy a decir, aparte es evidente el por qué. Sabían que no lo iban a dejar salir. No estás hablando de Javier Corral, sí exgobernador de Chihuahua, pero actualmente es senador plurinominal de Morena. Aún no toma protesta, así que aún no hay fuero, pero además él estuvo encabezando los diálogos por la transformación de la actual presidenta electa en materia de anticorrupción, en materia de combate a la corrupción. Creo que era evidente que la Fiscalía de la Ciudad de México no iba a querer colaborar. Digo, muy autónomas, pero la Fiscalía de la Ciudad de México pues tiene una línea claudista, llamémosle si le quieren poner un nombre. O sea, no iban a dejar que funcionara así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que queda en medio? A Javier Corral lo están acusando de peculado, esa es la acusación más grande que pesa sobre Javier Corral, de peculado. Entonces, vuelvo a repetir el proceso, que esto no podemos tener las imágenes porque las han compartido otros medios de comunicación y sobre todo el de Ciro. No puedo ponerlo. No, voy, espérenme, porque quiero irlo explicando como por partes. El asunto es este, general. El resumen ejecutivo es, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua hace un operativo para detener a Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México. En el escenario entra Ulises Lara. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua entregó el oficio, no se esperaron a lo que dijera la Fiscalía de la Ciudad de México y es donde entra la diferencia. Es a lo que voy, o sea, entra la diferencia. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se va a detener diciendo que sí tenía la autorización de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ulises Lara dice que no se las dieron y ahí es en donde entra la polémica. Me encanta la Fiscalía de la Ciudad de México, siempre metida en polémicas como estas. O sea, pero la de la Ciudad de México, o sea, te acordarás del caso del fiscal de Morelos, ¿no? De vamos a detener al fiscal de Morelos y hicieron un operativo con la Marina y todo para ir a detener al fiscal de Morelos, que al final lo sacan y hoy el fiscal de Morelos no sabe qué va a hacer porque no entró un gobernador, o en este caso una gobernadora aliada a él. Entonces, este escenario está bastante delicado. Vamos a ver, esto es muy fácil. Si al final la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tiene un documento de la Fiscalía de la Ciudad de México que les están autorizando el operativo, pues gana la Fiscalía de Chihuahua. Pero si no tienen ese documento, gana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y no se pueden llevar a Javier Corral, que ese es el limbo en el que estamos. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la versión de Javier Corral? ¿Qué es lo que ha dicho Javier Corral sobre esta denuncia que es conocida desde hace ya varios meses que presenta María Eugenia Campos, actual gobernadora de Chihuahua, en su contra? Este es un video que Javier Corral publica el 10 de julio, hace un mes, en el que explica y desmiente la, la denuncia de peculado de María Eugenia Campos. Vamos a escucharlo y ahorita les pongo el audio de lo que los medios de comunicación que estuvieron reportando saben sobre la intervención de Ulises Lara para evitar el arresto de Javier Corral. Amigas y amigos,
Me dirijo a ustedes para compartir mi postura sobre la más reciente ofensiva mediática y ahora también jurídica de María Eugenia Campos y César Duarte en contra de mi persona. Aunque el maruduartismo se empeñe en empatar los cartones, no somos ni seremos iguales. Yo no poseo ranchos ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas. Pero sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que he ocupado para hacer negocios. A mí no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo. Ya no me extrañan las campañas de difamación del maruduartismo. Lo que sigue siendo muy lamentable y me puede mucho es cómo se dilapidan los recursos de Chihuahua para comprar a medios y comunicadores a quienes en lo que va de su administración les ha dado más de 1,000 millones de pesos. Respondo ahora que cuento con más información de lo que la embustera campaña mediática lanzada por el gobierno del estado de Chihuahua ha divulgado. En estos días me he ido imponiendo de los contenidos de la notificación que se hizo en la ciudad de Chihuahua mientras yo me encontraba trabajando en la Ciudad de México. No tengo duda de que los ataques serán cada vez más constantes con César Duarte fuera de la prisión y sus operadores organizados. Están dispuestos a todo en su revancha contra quienes los desenmascararon y revelaron la red corrupta y corruptora que entretejieron para desviar miles de millones de pesos de todos los chihuahuenses. Los mismos medios que hacen de la calumnia un negocio y algunos pseudoperiodistas cuya voz lleva años convertida en terminal de venta, han circulado profusamente un boletín redactado desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua para informar de esta notificación que es el inicio de un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa derivada de dos denunciantes a modo, quienes son parte de esa red. Omar Bazán, un personero de Manlio Fabio Beltrones en Chihuahua, quien lleva parte de sus negocios en el estado, y Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Juárez, otro de los personeros de César Duarte, además de beneficiario de la nómina secreta, quien actúa como cómplice y protegido de la gobernadora. Ya ni siquiera ocultan sus componendas, actúan como lo que son, una mafia que además de corrupta, cada vez es más desvergonzada. Daré respuesta puntual a este procedimiento e iré desenmascarando esta falacia. Después de casi 3 años que dejé el cargo de gobernador del estado, de 4 intentos de juicio político que por supuesto no han trascendido por la notable improcedencia y la absoluta falta de sustento, ahora se me inician procedimientos de investigación administrativa y penal en una acción desesperada cuyo propósito es inhabilitarme y tratar de impedir mi llegada al Senado de la República. La acusación que se ha ventilado en medios de comunicación es ridícula, chafa y burda. Al tratar de encuadrar a como de lugar un supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La investigación administrativa, más allá del ruido y las versiones sesgadas de los medios oficialistas de Chihuahua, no es por corrupción, por recibir sobornos ni desviar dinero del Estado. Es simplemente por no haber mencionado en la declaración patrimonial un terreno del que tengo posesión legal, pero aún no la propiedad por estar en proceso de registro. Se trata de un terreno de 277 metros cuadrados, cuya posesión adquirí bajo un contrato de promesa de compraventa en el que se estipula precisamente una compra a futuro y por el cual hice un depósito en garantía de 110,000 pesos en dos transferencias desde mi cuenta bancaria personal, uno de 20,000 pesos y otro de 90,000 pesos, lo cual tengo absolutamente acreditado y sufragué con recursos de mi salario como gobernador. Atajo de entrada, que se trate de recursos no comprobables o ilícitos. No se puede además registrar en ninguna declaración patrimonial un bien del que no tiene uno la propiedad legal perfeccionada y mucho menos pagar impuestos y gravámenes. Tampoco es cierto que oculté la posesión. Hay diversas entrevistas en distintos medios, incluso referidas en la investigación, en donde reitero no ser el propietario, sino el poseedor.
Actúan así porque la escala que se exhiban sus contubernios y que por más dinero que gasten en silenciar o comprar medios, no pueden evitar que la gente conozca su verdadero rostro, la podredumbre y la mezquindad con la que actúan, porque no habrá dinero capaz de ocultar eso. Cuando los problemas se esconden, no se pudren con el tiempo ni se olvidan, simplemente crecen y es la voz popular la que los desnuda. Mientras María Eugenia Campos persigue encarnizadamente a quienes combatimos la corrupción en Chihuahua, de la que se benefició directamente, a César Duarte le condonó 34 millones de impuestos, le perdonó los procedimientos administrativos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, le levantó el embargo a varios de sus ranchos, le exoneró a todos sus cómplices y ahora lo dejó libre, a pesar de todo el esfuerzo para su extradición. Y de manera cínica ya se pasea por todo Chihuahua impunemente, agraviando a la sociedad chihuahuense que sabe del desvío de sus recursos para sus ranchos y empresas. En este asunto, reaparece además otro personero del maruduartismo para armar este caso y lo que se les ocurra. Roberto Fierro Duarte, recientemente nombrado secretario de la Función Pública de Chihuahua. Fierro ha demostrado una enorme incompetencia en estos 3 años, pero en algo es el primero dentro del equipo de María Eugenia Campos. Es un incondicional que acepta cualquier instrucción por encima de la razón y por debajo de la dignidad. Roberto Fierro fue nada más y nada menos que su defensor y testigo de descargo en el proceso penal que se le siguió a la gobernadora por su participación en la nómina secreta al recibir de César Duarte casi 11 millones de pesos en efectivo. Las investigaciones de cualquier índole que realice Fierro en contra de quienes denunciaron, investigaron y juzgaron el caso de la nómina secreta están totalmente sesgadas, viciadas de origen. Fierro tuvo la encomienda de perseguirme desde su llegada como fiscal del Estado y fue quien mandó detener al fiscal Francisco González Arredondo, fabricándole delitos. Todo un montaje, no solo para desprestigiar las investigaciones de corrupción, sino para presionar a mis colaboradores para inculparme de cualquier invento, lo que no han conseguido. En estos 3 años ha transitado de fiscal a secretario particular de la gobernadora, coordinador de asesores, director jurídico de Hacienda y ahora ha vuelto a la carga desde la función pública y a tan solo 2 semanas de su llegada armó el supuesto caso para inculparme y convertir a la dependencia en un aparato para la persecución, el hostigamiento, el acoso y la venganza. Un área del gobierno estatal en donde hoy además ostenta el cargo como subsecretario de Fiscalización nada menos y nada más que Osiel Torres Molina, quien en 2016 falsificó documentos para simular la prestación de servicios en el desvío de 246 millones de pesos del erario por parte de César Duarte a campañas del PRI, entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrón. Es un desvío de recursos que se ha conocido en todo México como la Operación Zafiro. Basta leer estos antecedentes para darse cuenta de que si a las formalidades nos atenemos, existe un evidente conflicto de interés que deja clara la persecución maliciosa por haber participado en la lucha anticorrupción donde ellos estuvieron involucrados. Aunada a toda esta información, habrá que sumar la curiosa y oportuna reforma que se ha impulsado desde Palacio de Gobierno para reformar el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con la cual se pretende aumentar a 5 el número de magistrados, cuyo objetivo es poner a perfiles a modo para lograr el control del órgano autónomo y lograr una inhabilitación sin elementos, pero por consigna. Enfrentaré el embate una vez más, porque es una patraña y es una infamia. Lo haré con la verdad, con pruebas y argumentos, como lo he hecho en las anteriores ocasiones, porque como en ellas, esta nueva afrenta volverá a evidenciar la persecución que se ha tornado en obcecación y venganza, porque María Eugenia Campos no ha superado ni superará que las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua
hayan descubierto la amplia red de corrupción de César Duarte en la que ella y varios de sus actuales funcionarios del gobierno estaban involucrados. Tengo documentadas y certificadas todas y cada una de las irresponsables declaraciones de María Eugenia Campos sobre mi persona, con calificativos ridículos y sin ningún fundamento en la realidad. Estos 3 años no ha cesado el golpeteo mediático, las acusaciones disparatadas, las descalificaciones infundadas, los obstáculos y las molestias a mi librería. Estos 3 años de persecución son una evidencia de los ataques que tenemos que enfrentar en solitario, a veces, quienes decidimos combatir frontalmente la corrupción. A muchos muy pronto se les olvidó el latrocinio de César Duarte. Incluso algunos directivos empresariales han llegado a justificar la burla que significa su liberación. A una buena parte de la sociedad se le ha olvidado que la corrupción es como el cáncer a la enfermedad, el mayor de todos los males. Veo cómo en Chihuahua muchos de los liderazgos políticos y empresariales viven hoy en la desmemoria. El acomodamiento, el individualismo, el egoísmo es lo que provoca que muchos de los que antes estaban muy preocupados por el latrocinio a Chihuahua hoy volteen la mirada para otro lado. Pero también habla de la enorme hipocresía y simulación de muchos de ellos frente a la corrupción, según los intereses del momento y los cálculos político-económicos de quienes siempre han estado al amparo del poder en turno. Seguiré dando la misma batalla de siempre, dispuesto a correr todos los riesgos y a sufrir toda clase de improperios y calumnias. Mi convicción no ha cambiado ni cambiará, ni he sustituido mis valores ni mis principios. Confío también en que así, seamos pocos o muchos, alcemos la voz y denunciemos este atropello. Ya es demasiada la regresión que vive Chihuahua, nuestra querida tierra. Por su atención, muchas gracias. Pues ese es el video donde Javier Corral desde hace un mes explica toda la situación y lo que es la denuncia que puso María Eugenia Campos en su contra y hace matices comparándolo con cómo es que a María Eugenia Campos, vaya, yo hablaba de los empresarios a los que les debe dinero, pero eso no es lo más grave. Lo más grave de María Eugenia Campos es la liberación de César Duarte. Hizo todo un esquema a modo. Cuando les hablo de que María Eugenia Campos le puso un arbolito a César, no es broma. Le mandó a hacer modificaciones a la cárcel donde está César Duarte, particularmente a la celda de César Duarte, para que estuviera cómodo en lo que encontraban la manera de sacarlo de la cárcel. Tal cual. Entonces, vaya, vámonos por partes. María Eugenia Campos tiene mucho que ocultar y aquí lo hemos dicho muchísimas veces. Lamentablemente, ella es la que está en este momento en el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a lo que está ocurriendo en este momento. Es Grupo Imagen en el programa de Ciro Gómez Leiva que graban el momento en el que Ulises Lara llega al restaurante y empieza a cuestionar a las autoridades, no, a la Fiscalía Anticorrupción, a los elementos de la Fiscalía Anticorrupción, de por qué fueron a detener a Javier Corral si ellos no habían dado no habían decidido o no autorizaron cooperar con la Fiscalía Anticorrupción para que se diera este operativo. Los elementos de la Fiscalía Anticorrupción dicen que sí, que ellos sí tenían esos elementos y al final todo queda en un Ulises Lara dice que no, él es el encargado de la fiscalía y es ahí cuando rescatan a Javier Corral. Les voy a compartir justamente esta imagen, bueno, es el audio en realidad, porque Grupo Imagen sí, obviamente es muy, muy especial, aunque le demos crédito, es bastante especial con pues con los derechos de autor. Entonces les quiero compartir el audio de lo que Javier Corral le dice, lo que Ulises Lara les termina diciendo a los elementos de la Fiscalía de María Eugenia Campos. Sí, pero decidimos no colaborar. Una cosa es recibirlo y otra cosa es que ustedes hayan ingresado así sin actuar. ¿Quién es su responsable? Aquí están presos, creo que sí. Él es el responsable. ¿Soy el jefe también? Soy el fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Para servirle. Muchas gracias. Mire, nosotros ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, que no sé, el gusto. Nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido a que ustedes pudieran actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización. Sí, nos dijeron, estábamos ahí y los que estaban de guardia nos dijeron que como el
Se me olvidó el nombre, estaban ocupados, que vinieran, que estuvieran, no hay problema. Sí, no se enojen porque No se enojen, las cosas, pero han sido muy educados. Se tienen que Pues ahí está lo que dice Ulises Lara. La última voz que alcanzan a escuchar, y yo no la había visto, pero es Munadora Buchaín, la auditora especial, que fue en su momento la auditora que estuvo detrás de la investigación de la estafa maestra. Estaban juntos. Estaba Javier Corral con Muna cenando en un restaurante en la Ciudad de México, y es cuando llega la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Se dan cuenta, lo alcanzan a escuchar, cómo se traba el responsable de la Fiscalía Anticorrupción cuando Ulises Lara le pregunta, pero es que nosotros no, o sea, sí lo recibimos, pero no dijimos que íbamos a colaborar. Dice, no, es que, o sea, sí, sí, dijeron. Como dijeron que estaban ocupados, los que ahí estaban en la guardia nos dijeron que sí. Ahora resulta que para hacer un operativo, válgame usted, con que te diga uno, sí, no hay bronca, hermano, tú dale, ya está chido. Suponiendo que alguien de la fiscalía le dijo que sí, porque no existe un documento. Estás hablando de una detención. Cuando vas a detener a una persona, necesitas tener en el expediente, digo, no soy abogada, pero vuelvo siempre a apelar al sentido más básico, que es el sentido común. Cuando vas a hacer una detención, todo se va integrando en una carpeta, ¿no? Solicitas la orden de aprehensión a un juez y luego la tienes que ejecutar a través de las fiscalías. Cuando tú no eres de la fiscalía, del lugar en donde está esta persona, pues evidentemente tienes que ir a la fiscalía para que ellos hagan el operativo. ¿Quién es el que libera la orden? Pues evidentemente el juez de Maru Campos, tampoco es de apellido Duarte aparte, es el juez de Maru Campos. Terminan liberando la orden de aprehensión, viene la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a la Ciudad de México, entregan el oficio, y lo que dice la encargada de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es que pues ahí el que estaba, y aparte lo hice con estas pausas, no, pues ahí el que estaba de guardia nos dijo que, pues sí, que ustedes como estaban ocupados, pues, ¿y en dónde está el documento de base? Donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es con la que tienes que colaborar, es a la que le tienes que pedir permiso para que haga una detención, te dice, sí. Bueno, esto hubiera llegado a un juez y lo tumban. Bueno, en Chihuahua no. Pero lo tumban, ¿por qué? Porque no se siguió el proceso para detener a una persona en un lugar donde no es tu jurisprudencia, donde no están tus límites, donde no tienes la autoridad para detener. Evidentemente, ahí es donde Ulises Lara se los tumba, porque les dice, sí, lo recibimos, pero no decidimos colaborar, no les respondimos. Y el de la Fiscalía Anticorrupción se empieza a trabar. Aquí les van un par de imágenes que son de Jorge Becerril, que estuvo compartiendo de lo que ocurrió afuera mientras estaban sacando a Javier Corral, porque al final lo que hace Ulises Lara es que sacan a Javier Corral del restaurante y se lo llevan a la fiscalía, al búnker de la fiscalía. Vean estas imágenes, porque afuera a la gente, o sea, hubo gente que hasta le gritó a Javier Corral, no está solo. Escuchen esto. No se peleen, no se peleen. No tiene ningún sentido. Vamos a romper la madre, cabrona. ¿Qué onda? Bájale de huevos. ¡Muévete! Ya, ustedes tranquilos. Pues no te muevas, pero cállate ya. Mándame un mensaje. Se lo mandé a usted también. Un Charger en color blanco. Ahí va Javier. Estamos contigo, Javier. Estamos contigo, Javier. Estamos contigo. Y se está formando prácticamente los gritos. Van a sacar la camioneta en este momento. Está saliendo esta camioneta ya de este ingreso a este restaurante Jin Jin, y con los cierres totalmente a la circulación para
o 3 minutos. Ahí están avanzando ya en este momento una patrulla de la Fiscalía en la parte de adelante y en la parte de atrás un Charger en color blanco. Este vehículo ya ha avanzado ya por completo de esta zona. Alejandro, lo que acaba de suceder aquí en la colonia Roma. ¿De dónde sale la gente? O sea, esa es una gran pregunta. ¿De dónde salió la gente o sea, escucharon cómo se estaban hasta mentando la madre? Disculpen mi francés. Se estaban mentando la madre entre dos personas. Ya cállate, o sea, se estaban refrescando, se calentaron los ánimos afuera. ¿De dónde salió la gente? O sea, imagínense lo rápido que se mueve la información, que al final llegó gente, no sé de dónde, a decirle a Javier Corral no está solo. Al final es la Fiscalía de la Ciudad de México, es Ulises Lara el que impide el arresto de Javier Corral. Vaya, en cualquier momento, si no es ahorita, será quizás mañana en la mañana, que no lo creo, dadas las circunstancias, que veremos un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o al menos algún tipo de información que venga ya de Ulises Lara, donde expliquen qué es exactamente lo que pasa. Ya lo escuchamos, es lo que alcanzamos a explicar nosotros acá, que la razón por la que impiden la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el arresto de Javier Corral es porque ellos no habían decidido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Y me corrijo, no están dentro de su jurisdicción. La Fiscalía de Anticorrupción de Chihuahua no está en su jurisdicción, no puede hacer esta detención si la Fiscalía del lugar al que van a hacer el operativo no decide colaborar. Entonces, esa situación es lo que le da el argumento legal a Ulises Lara para decir no se lo pueden llevar. Porque, o sea, dicen que le ayudó a quitarle las cosas. Que incluso Ulises Lara, o sea, ya lo tenían hasta esposado los de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y él se las quita. Ulises Lara, según la información que se está compartiendo. Imagínense la situación que está. Y vaya, ayer Javier Corral estaba en el evento de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Estaba en el evento de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues muy, pues como si nada en realidad, sabiendo obviamente la situación que trae encima, porque por supuesto la sabe, ahí está esta fotografía que se toma con la esposa del presidente, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, vaya, esta situación él conoce, pero quisieron agarrar a Javier Corral, quisieron el madruguete, ¿no? Y voy a leer lo que dice el abogado César Gutiérrez Priego en un chat que tenemos, porque él sí es abogado, él sí sabe. Y dice, lo voy a leer tal cual, les explico. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no tiene jurisdicción en la Ciudad de México. Debió mandar los oficios a la Fiscalía de la Ciudad de México para solicitar la colaboración para que se autorice la entrada de elementos, patrullas y armas para ejecutar una orden de aprehensión. Al no tener la autorización, no tiene jurisdicción en la ciudad y el acuerdo de colaboración no opera. Yo, si fuera el fiscal de la ciudad, los detendría por secuestro en grado de tentativa. Échense esta. O sea, hasta hay un elemento fiscal, legal, para que la Fiscalía de la Ciudad de México actúe en contra de los elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Hasta existen elementos. Luego, ¿por qué queremos a César Gutiérrez Priego de fiscal? Pero bueno, entonces eso es justamente lo que está pasando en este momento, porque evidentemente la detención de Javier Corral o el intento de detención de Javier Corral por una fiscalía a modo de la gobernadora panista María Eugenia Campos no es casualidad, ni mucho menos un acto de justicia. Ojo, si Javier Corral debe algo, que lo pague. Insisto, Javier Corral, al menos para mí, no se me hace un manojo de virtudes, pero volvemos y apelamos a lo mismo. Si alguien debe algo, que lo pague, pero que se sigan todas y cada una de las reglas y que se comprueben los elementos. No nada más porque es tu adversario político al que posiblemente le pudieran dar cargo en el gabinete de la presidenta electa, quiere decir que vas a actuar. Y María Eugenia Campos tiene ese toque. María Eugenia Campos no es una gobernadora y no nos lo ha demostrado hasta este momento que quiera conciliar y que quiera trabajar a favor de la gente de Chihuahua, de las y los chihuahuenses. Esa no es María Eugenia Campos. María Eugenia Campos encuentra adversario y se va en contra de ese adversario. Lo hemos visto con los casos de Andrea Chávez muchas veces, actual también senadora ya de Morena en cuanto tomen protesta. O sea, estamos viendo
cómo María Eugenia Campos no está actuando a favor del gobierno y de la gente, no, María Eugenia Campos está actuando a favor de sus propios intereses, de alguna manera intentar quedarse con lo poco que tenga sobre el caso, sobre Chihuahua, sobre el gobierno de Chihuahua. Y sobre esto quiero también compartirles este otro video de Andrea Chávez donde explica un poco, para que veamos también los alcances de Maru Campos, cómo es que ella también le entra mucho a esta red de fake news. En la mañanera ya se había advertido que el gobierno de Chihuahua estaba detrás de notas pagadas y de cuentas falsas en redes sociales. Entonces, aquí es muy importante también tener en mente quién es María Eugenia Campos y cuáles son los alcances de la gobernadora del estado de Chihuahua, que en vez de estar invirtiendo en bots o en vez de estar invirtiendo e inflar cuentas falsas para compartir fake news, lo que debería de estar haciendo es invertir cada uno de los pesos y centavos del erario de Chihuahua en las y los chihuahuenses, en Ciudad Juárez, en Parral, en Delicias, en Chihuahua capital también, pero en cada uno de los municipios y ciudades de Chihuahua. Debería de estarlo haciendo, pero no le paga a los empresarios a los que les debe dinero que invirtieron en su campaña. Imagínense nada más eso. Hasta a ellos les debe. Además, hace todo un mecanismo para imponer jueces y magistrados a modo para liberar a César Duarte. Eso sin antes olvidar que hizo modificaciones en la celda de Duarte para que estuviera cómodo y hasta tuviera un arbolito que ver. Encima de eso, María Eugenia Campos presenta una denuncia en contra del exgobernador Javier Corral, no, y lo que estamos viendo no para hacer justicia, sino para hacer venganza. Y recordemos que sí sería una venganza tomando en cuenta que cuando Javier Corral era gobernador y ella era la alcaldesa de Chihuahua, traían sus piques. Javier Corral nunca pudo hacer lo que hoy María Eugenia Campos intentó hacer a través de la Fiscalía Anticorrupción, porque nunca vimos que fueran a detener o a intentar detener a María Eugenia Campos mientras Javier Corral era el gobernador. Maru sí lo intenta. Y además lo hacen mal. Y no es porque creo que sé que las fiscalías, no todas, pero muchas son bastante incompetentes, pero dudo que esto que es algo tan básico lo hayan obviado o no lo hayan hecho porque no saben, sino que era una intención de madruguete de llevarse a Javier Corral. Y encima, el erario y todo esto, porque evidentemente nada de lo que les acabo de contar sale gratis, en vez de preocuparse por las y los chihuahuenses, lo que hace María Eugenia Campos es utilizar el dinero en campañas políticas, no electorales, pero sí sucias. Vamos a ver este último video. ¿Recuerdan que hace unos meses el presidente López Obrador nos dijo en una de sus conferencias mañaneras que gran parte de la guerra sucia en contra de la 4T se pagaba desde el estado de Chihuahua? Les cuento que hace unos días el medio Zona Free publicó los contratos por adjudicación directa que demuestran que en tan solo 6 meses de campañas electorales, una empresa del cuñado de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, recibió más de 11 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para reputación digital y gestión de redes sociales. ¿Y a qué se dedica en verdad esta empresa? A generar cuentas falsas para aplaudir a la gobernadora, pero también a desinformar en redes sociales y acosar con bots a sus adversarios políticos. Estos contratos directos que benefician a familiares y dirigentes del partido de la gobernadora nada aportan a nuestro estado y sin embargo la gobernadora cree que el dinero de todos los chihuahuenses es suyo y que lo puede utilizar para atacar a sus adversarios políticos y pagar también favores personales. Con el $1,000,000 que esta empresa ha recibido en tan solo 2 años, se podrían haber comprado 20 ambulancias para la Sierra Tarahumara o haber apoyado a más de 1,500 madres solteras a salir adelante. Ya basta de desperdiciar y desviar el dinero de todos los chihuahuenses. Por cosas como esta, el pueblo ya no confía en ellos. En 2027 se irán para siempre del gobierno de Chihuahua. Aquí está, este es un documento, este sería justamente el documento que habría presentado la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua para detener a Javier Corral. Y ahora leyéndolo, tenemos un problemita. O más bien, nosotros no, Ulises tiene un problemita. Ulises Lara tiene un problemita. ¿Por qué? Este documento es el que habrían presentado la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua
para detener a Javier Corral. Mismo documento que al final escuchamos a Ulises Lara decir, sí lo recibimos, pero decidimos no colaborar. Ok, bueno. Me voy a ahorrar todo esto, tecnicismo, pues, porque aquí viene, es un oficio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento, de la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales y de la Subdirección de Control y Seguimientos de Ordenamientos Judiciales. ¿Qué es lo que dice? Lo firma, además, la subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué dice? No omito manifestarle que a los elementos comisionados, no, sí lo voy a leer desde arriba, para que con todo el argumento legal. Dice tal cual, licenciado Omar Castañeda Barenque, director general de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17º párrafo octavo, 30º, 31º, transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, del Código Nacional de Procedimientos, dice tal cual que el 9 de agosto del 2024, suscrito por el licenciado Luis Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través del cual solicita colaboración de esta institución en términos del artículo 119, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los 31 estados integrantes de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012, para que se permita el internamiento y se brinden todas las facilidades necesarias a Gabriel Armando Ruiz Gámez, vicefiscal, Carlos Eduardo Esparza Samarripa, director de Investigación y Procesos Especiales, Francisco Javier de la O Sarmiento, secretario particular, Edgar Francisco Beltrán Ocón, inspector en jefe, Héctor Guillermo Varela Landeros y José David Bolo Silva, oficiales de investigación de la mencionada institución, quienes se identifican con las credenciales con número de empleado, ahí viene, mismas que se acompañan en copia a efecto de dar cumplimiento a la orden de aprehensión que enseguida se menciona y se adjunta resolución en copia certificada, ¿no? Juez penal de primera instancia, Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua, causa 3050/2024, probable responsable Javier Corral Jurado, delito peculado, oficio sin número, resolución de fecha 9 de agosto del 2024. No omito manifestarle que a los elementos comisionados se les conceden los días del 14 al 20 de agosto del 2024 para dar cumplimiento a su cometido. Personal que portan las armas que se describen minuciosamente en el oficio de colaboración referido y viaja vía aérea, y quienes quedan debidamente exhortados para que informen a esta Dirección General el resultado del cumplimiento del mandamiento judicial que nos ocupa. Se anexa acuerdo de fecha 9 de agosto del 2024. Bajo la observación de que las diligencias que se practiquen para la ejecución de la orden de aprehensión ordenada por la autoridad judicial será bajo responsabilidad de dicha autoridad y con las consecuencias legales que ello conlleve, diligencias que deberán llevarse a cabo por el personal comisionado por la Fiscalía requiriente y que serán bajo su más estricta responsabilidad. Del mismo modo, deberá exhortarse a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución que participen en la colaboración con los elementos de nuestra homóloga requiriente para que en cumplimiento de sus funciones respeten y hagan respetar en todo momento los estándares de protección de los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México, así como la legislación aplicable en dicha entidad. Respetuosamente, licenciada Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales. ¿Qué es lo que pasa? Este documento dice que los elementos de la Fiscalía Anticorrupción tenían autorización para operar o para detener a Javier Corral del 14 al 20 de agosto. Ahí está. Los elementos comisionados se les conceden los días del 14 al 20 de agosto para dar cumplimiento a su cometido. Eso es lo que dice este documento. Del 14 al 20 de agosto. El segundo párrafo, esta parte de aquí, hace la observación de que deberían ir acompañados de los elementos de la Policía de la Ciudad de México, que es ahí en donde está el limbo. Porque lo mismo, y cito lo que dice el abogado César Gutiérrez Priego, cuando ya tienen este documento,
sí tienen autorización para detener a Javier Corral. El argumento con el que no lo detienen y es lo que frena, es lo que dice Ulises Lara, es el último párrafo, donde dice que se deberá exhortar a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución que participen en la colaboración. Eso es lo que dice Ulises Lara. Nosotros no colaboramos. O sea, sí tenían permiso, pero no fueron, o sea, no los exhortaron o no fueron acompañados por los elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. O sea, como que solos no se mandan. Pero volvemos a este limbo. El documento dice que a los elementos comisionados se les concedía del 14 al 20 de agosto para cumplir con la detención de Javier Corral. No fueron acompañados, efectivamente, no fueron acompañados, pero tenían el permiso de la fiscalía. Entonces, esta no sería la primera vez que alguien dentro de la fiscalía le juega en contra al encargado o a la entonces fiscal Ernestina Godoy. No sería la primera vez. Ya lo habían denunciado, que luego había elementos que firmaban, ¿no? Vuelvo al tema de Alessandra Rojo de la Vega. Lo que dijo Ernestina Godoy antes de dejar la fiscalía es que elementos de la fiscalía eventualmente habían firmado. Después dijeron que habían falsificado esa firma y que con esas firmas falsificadas es que se hicieron los requerimientos, no requerimientos, para intervenir llamadas de personajes políticos de la Ciudad de México. Pero vuelvo a mi tema, no sería la primera vez que alguien de la fiscalía juega en contra de las instrucciones o de las intenciones del encargado, Ulises Lara, o de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Acá el tema es ver, y por eso quiero esperar, ¿no?, a la información que termine de confirmar o de publicar Ulises Lara, porque si este documento es el único que se necesitaba para detener, y literalmente ahí solo dice que deberá exhortarse, más no que es una obligación, porque el permiso ya estaba, entonces hay tema. Sí se termina frenando, sí, pero algo deberán hacer si es que no quieren detener a Javier Corral en las próximas horas, porque esto obviamente lo terminan resolviendo los jueces, ¿no? Ahí está el documento. Ulises leía este documento y dice que ellos decidieron no colaborar, no porque tuviera la firma, decidieron no colaborar, refiriéndose a ese exhorto para que la institución participara en colaboración con los elementos, pero no quiere decir que fuera una obligación. Habrá que esperar a lo que diga Ulises Lara. Yo quería hacer tiempo para ver si lo publicaban hoy, pero no creo. Probablemente será hasta mañana en la mañana que tengamos ya la información por parte del encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, pero este documento brinca mucho. Vaya, siempre que hablamos de asuntos legales hay una laguna. Y es lo que odio de todo el sistema de procuración de justicia, que es en donde entra el sistema de fiscalías, porque existen N cantidad de lagunas legales en donde, aunque una cosa se diga tal cual ahí, eventualmente no es lo que dice y pueden, o sea, eso es lo que detesto de la procuración de justicia, entre muchas otras cosas que son justamente estas lagunas legales. Entonces yo insisto, vamos a esperar a ver qué es lo que pues termina pasando cuando den con la que sería detención o no detención de Javier Corral, que sigue en un limbo. Y ahora sí, ahí va la imagen. Me la vas a... La voy a mandar acá ya. Ya hice una edición. Ah, muy bien, señor productor, gracias por la edición. Mientras voy a leer un par de sus comentarios. Dicen por acá, voy por aquí. Dice Yamel, quiere que México sea Venezuela. ¿Por? Mira, prefiero que sea Venezuela y no Argentina. Prefiero. O sea, si me pones a comparar, prefiero. Dicen por acá en sus comentarios, ¿de qué me perdí? Híjole, Rodrigo, creo que vale la pena que te regreses porque pasaron varias cosas, varias cosas que ocurrieron. Dice Tomás Castellanos, respeten la libre expresión sin insultar, estemos o no de acuerdo, todos somos libres de expresarse. Aquí está, justamente, ya vamos a poner este video, que es el video que les puse hace ratito en audio, pero ahora sí, este fue el momento en el que llega Ulises Lara a interrumpir la detención de Javier Corral. Ahora sí que al rescate. Ese es el momento en el que Ulises Lara llega al rescate de Javier Corral. Vamos a verlo.
Sí. Aquí usted no puede. Usted no puede directamente. Yo soy magistrado. No puede directamente. Usted no tiene, pero usted no quiera llevar una orden de operación total, ¿verdad? ¿Con qué atribuciones? ¿Con qué? Ustedes necesitan, usted no puede numerarla directamente. No puede, no, claro que no puede. No puede numerarla directamente. Ustedes no tienen competencia aquí. Ustedes no tienen competencia. Ustedes no tienen competencia. No tienen competencia. No, señor, usted no tiene ninguna competencia aquí. No tiene. Ustedes vienen de Chihuahua, ustedes no tienen competencia aquí. No, señor, ustedes tienen un oficio de colaboración aquí. No lo tienen, no lo tienen, no lo tienen. No lo tienen. No lo van a ver. No tienen. Es una arbitrariedad lo que quieran hacer. No, señor. No tienen competencia, no tienen competencia. Por lo que dice Muna, dice que el oficio que les acabo de leer no es el oficio que autoriza la detención. O sea, eso es lo que dice Muna, ¿no? Este oficio no es el que autoriza la detención, que es el que les acabo de leer, donde dicen que tendrían del 14 al 20 para realizar la detención. Pero escucho, justo al final dice Muna, nosotros somos abogados y este no es el oficio de la fiscalía. Entonces, ahí es en donde entra esta laguna, porque el documento que les acabo de leer dice que tenían del 14 al 20 para cumplir con la diligencia, que es la detención de Javier Corral, pero justamente abajo dice que habría que exhortar a la Policía de Investigación de dicha entidad, que es la Fiscalía de la Ciudad de México, para que participe en el operativo. Es ahí en donde no hay un documento que diga, sí vamos a participar, o sea, eso no existe, eso sí es el que no hay un documento que diga, nosotros la Policía de Investigación, sí vamos, con evidentemente sus requerimientos legales, sí vamos a participar, no está, pero la que escuchan, porque ahí me están preguntando mucho, que quién es la persona que está con Javier Corral, lo dije, lo insisto, es Munadora Buchaín, que ella fue auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que dice la autoridad. En este caso es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y vuelvo al punto, si Javier Corral o quien sea tiene algún pendiente que tiene que pagar, adelante. Pero sí brinca mucho la manera en la que opera María Eugenia Campos, tomando en cuenta que mientras ayuda, si no es que más bien opera, la liberación de César Duarte, que debe mucho más que hasta este momento lo que sabemos que podría deber Javier Corral, pues ¿qué les digo? Hay mucho que cuestionarle a María Eugenia Campos, que pocos medios, incluso en Chihuahua, le cuestionan. Vamos a ver en qué acaba esto y mañana estaremos informando, mañana estaremos actualizando lo que ocurre con Javier Corral.